Señores, estamos poniendo la mañana en camino. Nos ayuda la propuesta musical de la orquesta de Osvaldo Pugliese. Hoy, a 17 años de su muerte, ocurrida en el año 95, cuando el maestro tenía 89 años de edad. Ahora, lo dicho, vamos a recibir, lo hacemos con mucho entusiasmo, al abogado fiscal de homicidios de primer turno, además docente de litigación penal en la Universidad de la Empresa. Una vez más nos acompaña acá en el 98.7 y para el este del país 92.5 y para todo el planeta a través de nuestro canal YouTube La Mañana en Camino, el fiscal Carlos Negro. Hola Carlos, buen día. Buen día, ¿cómo te va? Bien, ¿y vos? Bien, bien. Bueno, contento con la trayectoria tricolor. Hablemos de las cosas que... Sí, las cosas que importan. Lo más importante, las cosas que no importan. Sí, Valdano, ¿no? El fútbol es lo más importante dentro de lo menos importante, ¿no? Bien, estamos con expectativa de la Avenida del Luis y las finales con el poderoso Liverpool. Ah, sí, pero no me hagas cábala. Bueno, Carlos, tengo muchas ganas de conversar con vos porque... Pero no estoy seguro si vos tenés tantas ganas de conversar con nosotros. Sí. No, en este sentido, de que de pronto acá conversamos sobre asuntos que para vos son quizá demasiado, llover sobre mojado, y que de pronto te hago preguntas que no necesariamente están en la coyuntura o en la agenda. Pero empecemos desde el génesis del asunto. ¿De qué hablamos cuando hablamos de un fiscal? ¿Cuál es el rol que cumple un fiscal en el sistema judicial? Este señor o esta señora que no forman parte del Poder Judicial, pero sí están en el sistema judicial, ¿no? Ahí está. Ayúdanos a entender eso. Justicia. Bueno, desde 2017, de noviembre de 2017, la reforma procesal penal que se implementó en Uruguay determinó que el Ministerio Público, la Fiscalía, se dedique exclusivamente a su función persecutoria penal, es decir, a la investigación y litigación de los delitos. Hasta hace media hora, lo dijimos 20.000 veces, pero repitámoslo, el fiscal cumplía otra función, ¿no es cierto? Una función de dictaminante que ayudaba, coadyuvaba, trabajaba al lado del juez como una especie de soporte, digamos, o de asesor calificado que tenía el juez, pero que cumplía en definitiva un rol judicial. El juez juzgaba e investigaba. El Ministerio Público lo ayudaba a juzgar e investigar. Bueno, ese hecho... Eso se terminó. Ayúdame a entenderlo, del punto de vista... Un hecho determinado. Académico, ¿no? Sí. Incluso histórico y además comparativamente con la realidad internacional. Era muy raro que el juez se encargara de las dos cosas. Yo investigo y yo... ¿no? Esa es la tradición inquisitorial que tenemos los países latinoamericanos, que vino en los barcos desde España, allá con el descubrimiento de América mismo, que sobrevivió a las revoluciones libertadoras americanas que adoptaron el modelo anglosajón, norteamericano, de la Revolución Americana, y sin embargo, a pesar de ese tipo de principios doctrinarios liberales anglosajones, igualmente en materia de justicia pervivió el sistema inquisitorial que saltó por encima la propia Constitución norteamericana, que fue el modelo que adoptaron todas las constituciones nuestras. Y tuvimos, en definitiva, un sistema inquisitorial que en Uruguay fue de los últimos en cambiar. Hoy está quedando Brasil. Es muy conocido el episodio de Lavallato, donde se cuestionó a un juez muy importante. Sí, Amoro. Por haber investigado junto al Ministerio Público. Bueno, era lo que hacía en Uruguay la justicia y la fiscalía, trabajaban juntas. Pero bueno, eso es las diferencias culturales que tiene un sistema inquisitorial con un acusatorio. O sea, pasamos del inquisitivo al acusatorio y ahora el fiscal es quien, digamos... dirige la investigación. Eso es. Y luego la lleva a juicio y litiga como parte en el juicio. Tenemos una parte que es el fiscal, otra parte que es la defensa y un juez que es absolutamente imparcial, que está en el medio. Cualquiera puede entender, de acuerdo a lo que estás narrando vos, y además de lo tanto se ha hablado, que los fiscales, al conducir algo que antes no conducía, ahora tiene, vos poneme en el justo medio, más responsabilidad y más trabajo. Sí, por supuesto, sí. Es un trabajo mayor pero distinto sobre todo. Es un trabajo que está especializado en la función de investigación y en la función de litigación. La litigación penal se implementa y nace y surge en Uruguay con la reforma. Antes no teníamos una litigación propiamente dicha, sino que se tramitaban
partes del proceso a cargo del juez que desarrollaba todas las funciones. Desarrollaba la función de juzgar, la de investigar y también la de custodiar garantías, o sea, parte de la defensa. Era un juez todopoderoso que reunía ante sí y sobre sí todas las funciones judiciales. Hoy por hoy eso está claramente limitado y el juez es juez absolutamente imparcial. El juez de juicio incluso no conoce los hechos hasta que se sienta en la audiencia y las partes se la tienen que mostrar. No conoce la película y no puede conocerla Claro. antes de que llegue al juicio. Bien, en ese contexto, bueno, no te voy a decir lo que vos viviste porque esto arrancó hace 5 años. Sí, Ahora, sí, creo que a final de año, ¿no? En noviembre se cumplen los 5. 5 años. Se puede decir, Primero no. desde la historia de un país y mucho más con tan larga tradición inquisitiva, que el sistema acusatorio es un recién llegadito, ¿no es cierto? Cualquiera puede entenderlo. Por supuesto. No, bueno, cualquiera puede entenderlo. Sí y no. Debería ser así, Bien, bien. como tú lo decís, porque las reformas procesales tienen en sus primeros 5 años son prácticamente un recién nacido, un lactante sería en términos biológicos. Perfecto. O biologicistas. Pero mucha gente en la implementación de la reforma entendió que pasado un año y medio ya había que pedirle cuentas a la reforma. Sí. A los 2 meses ya se le estaba pidiendo cuentas a la reforma. Sí, yo me acuerdo cuando Ese primer enero, luego de noviembre, ya se le pedían cuentas a la reforma y se decía que el efecto noviembre había causado una baja en la persecución penal. Teníamos 2 meses de reforma de un sistema que tenía 400 años para atrás. Entonces, yo no recuerdo, Carlos, mirá que soy yo el que estoy hablando, yo no recuerdo ningún otro acontecimiento de esa magnitud, o la importancia que ello implica, con un aval, a mí me sale decir unánime, pero ponele casi unánime de la academia, con un aval casi unánime del sistema político, que haya sido, que haya entrado a la cancha a jugar y que sin embargo tan maltratado ha sido desde el nacimiento. Pero es como, ¿te acordás cuando los presidentes antes de la reforma eran presidentes de la República con relativa poca cantidad de votos? Lacalle Herrera fue presidente con el 20% de los votos. Y después incluso las gestiones y el mar en coche. Entonces, ¿te acordás que nadie había votado al presidente? ¿Te acordás que era común eso? Che, y a este nadie yo no lo voté, pero ¿cómo está ahí cualquiera, no? Después de los balotajes ya es más distinto porque necesitas por lo menos que la mitad te vote. La pregunta, a mí me recuerda a eso, porque de pronto teníamos al nene recién nacidito arriba de la mesa y nadie quería ser el papá ni la mamá para cuidarlo, para que todos habíamos dado el sí. Pero claro, la academia toda así, hasta los que decían que de pronto no era el mejor, pero era necesario. Y de pronto fue el causante de todos los males, de todas las insuficiencias y de todos los problemas. ¿Dónde estamos parados al día de hoy con relación a ese desencuentro? Yo creo que tuvo varias etapas. Como vos decís, hubo unanimidad a nivel político para sancionar un código que estaba siendo reclamado desde hacía casi 20 años por los organismos internacionales que nos habían sancionado oportunamente por tener un sistema procesal que estaba reñido con los principios que gobiernan el republicanismo mismo. Pero bueno, una vez que eso se votó por unanimidad en el Parlamento, hubo un periodo, 2014, cuando se votó el código, hasta 2017, de 3 años, de cierta incertidumbre, porque en Uruguay los procesos son largos, son costosos. Uruguay es un país muy pobre en términos económicos, y todo eso causaba una sensación de incertidumbre sobre si íbamos a poder finalmente implementar lo que se había votado. Sabíamos que lo que se había votado era bueno, que se reclamaba desde los propios organismos internacionales, que era necesario, que era impostergable, pero luego vinieron las dudas sobre cómo implementarlo, si había dinero o no, cuántos jueces hace falta, cuántos fiscales hacen falta, cuántos defensores. Finalmente se implementó, gracias también a una conducción muy firme de la Fiscalía en este sentido, que se puso el barco al hombro, digamos, y bueno, la llevamos adelante también el Poder Judicial. La Fiscalía encabezada por Díaz. La Fiscalía encabezada por la anterior gestión. También el Poder Judicial con el doctor Chediak, que en su momento también tuvo un rol preponderante para sacar el código a flote. Bueno, finalmente se implementó, luego de las primeras dificultades que son lógicas en un cambio de esta magnitud. Sí. Es una revolución en términos culturales y en términos de justicia para el Uruguay. Y bueno, luego de esos primeros pasos, el primer año, se empezó a firmar. Sobrevinieron una serie de reformas que trataron de
mejorar, entre comillas, el código y que en definitiva muchas veces no lo lograron, que tampoco lograron hacerlo naufragar, pero en definitiva que han sido idas y venidas con dudas de parte del sistema político sobre cómo manejar la seguridad pública a través de un código. Y el código, deberíamos entender, un código de proceso penal no soluciona la seguridad pública. Un código de proceso penal da garantías, da también efectividad, da niveles de democracia, niveles de transparencia. Un código lo que... ¿Por qué haces esa aclaración que si yo viniera de Saturno, diría, che, pero es una novedad lo que está diciendo el hombre, ¿verdad? Bueno, pero no, ¿por qué se le piden resultados eso? que no está para dar. Un código de proceso penal no está para mejorar la seguridad. Por ejemplo, si aumenta distintas formas de crimen, de delito, no tiene... que el código no tiene responsabilidad el sistema procesal. El sistema procesal, en tanto en cuanto está diseñado y funcionando como este demuestra que ha funcionado, pasa por los vaivenes de la seguridad pública que no le corresponden a la parte del sistema de justicia, sino que son de la faz preventiva, que no son lógicamente un código de proceso penal, de la parte operativa, que tampoco son de un código de proceso penal, sino que son de otros aspectos del Estado y de otros organismos que están encargados de esa función. Bien, entonces la cosa es así. Ahora resulta que los fiscales, ¿verdad?, encabezan la investigación. Hay un asunto en el marco de esa investigación que luce como una, corregime Carlos por favor si le estoy agarrando el bizcochazo, novedad, que tiene que ver con los acuerdos extrajudiciales, ¿verdad? Algo así como no se llega, quizás extrajudiciales no sea el mejor término, no se llega al ámbito del juez. Sí se llega. Bien. Termino la referencia diciendo, el probable aspecto de este nuevo código, que desde mi perspectiva peor marketing tiene, y del cual más mal se habla en forma más habitual. Bueno, ahí hay que hacer un contexto. Este es un sistema penal adversarial acusatorio. Por lo tanto, tiene una lógica. ¿Adversarial dijiste? Sí, adversarial porque son dos partes que se enfrentan contradictoriamente. Bien. Y con un juez decisor en el medio. La lógica del sistema acusatorio es la solución del conflicto. Cuando hay un delito, el sistema acusatorio entiende que ahí hay un conflicto entre dos personas o grupos de personas. El delito es una situación de conflicto. Esa situación de conflicto está reñida con el concepto inquisitorial que ve al delito como una infracción a la ley. Entiendo. El sistema acusatorio no va por la infracción a la ley, sino que, aparte que lo es, obviamente un delito tiene que estar sancionado en una ley, sino que va por la solución del conflicto. La solución del conflicto puede ser judicial o puede ser amistosa. Donde hay una guerra, hay también la tregua. La tregua es la composición del conflicto. La composición del conflicto por las partes. Si las partes no desean llevar el conflicto al juez, no hay razón para hacerlo. El Estado no tendría o no debería tener el poder de llevar la solución de un conflicto que las propias partes que intervinieron en ese conflicto no quieren hacerlo. Esto es víctima y victimario. Uh-huh. Esa lógica del conflicto y de la tregua es la que permite el acuerdo o los acuerdos procesales entre víctima y victimario. ¿Cuándo se llega al juicio oral? En las situaciones de delitos de cierta importancia, de cierta trascendencia, y en la medida que hay conflictos de menor intensidad, lo que nosotros llamamos conflictos de menor intensidad, que son los delitos llamados menores, que admiten o pueden admitir acuerdos. En Estados Unidos todos los delitos admiten acuerdos, aún los homicidios y los más graves. Hay acuerdos en penas de cadena perpetua en los Estados Unidos. En Latinoamérica, en cambio, se ha optado por restringir el ámbito de los acuerdos y dejarlo para los delitos no tan graves. Bien, a propósito, esa restricción, breve paréntesis, esa restricción, que incluso fue aumentando conforme pasó el tiempo, quizás, ahora estoy razonando contigo, quizás exija de esa anterior verdad equivocada, según vos, de que el código no es el que asegura mayor o menor violencia, mayor o menor delito. Porque se había instalado la idea de que como habían cosas que se arreglaban, no, pero sí, de alguna manera era necesario que la lista fuera más corta, ¿no? Pero sí. Yo creo que en Latinoamérica hay ciertas desconfianzas
que son propias de países que pasaron por vicisitudes políticas que no pasaron los países como Estados Unidos o Inglaterra, que son la fuente cultural de este modelo de justicia. Hay desconfianza. ¿Qué hablas de los quiebres institucionales, Exacto, por ejemplo? exacto. América Latina ha transitado toda América Latina ha transitado por vaivenes que han muchas veces perjudicado los estándares de democracia, que eso lleva a la desconfianza que existe en la población, en el sistema de justicia, en la policía, en los diferentes estamentos del Estado. Pero, volviendo a lo que planteamos al principio, este sistema de acuerdos de proceso abreviado para delitos de media o menor intensidad, es lo que ha hecho que se construyan relatos acerca de este nuevo modelo, que en Uruguay tuvo una particularidad. Mientras en toda América Latina fue cuestionado por ser un proceso que no respetaba las garantías, por ser un proceso punitivo, por ser un proceso duro. ¿Por qué? Porque en poquitas horas, días, tiempo, meses como mucho, se imponía una condena. El imputado no iba a juicio. Previo al juicio se imponía una condena, a veces en horas. Eso en toda América Latina fue visto por parte de la academia y como razonable cuestionamiento, como un perjuicio o en perjuicio del imputado, no como benévolo. Uruguay, que es un deporte único en el mundo, como dice el fútbol uruguayo, bueno, Uruguay, que tiene sus particularidades y sus formas tan sui generis de concebir algunos temas, construyó un relato al revés, totalmente contrario. El proceso abreviado era en beneficio del imputado. El acuerdo era en beneficio del imputado. Y así, de luego instalado ese relato... Ojo el golpecito. Pero ¿de dónde sale esa construcción? Bueno, se construyó ese relato a través de algunos casos, como todo proceso nuevo, tuvo algunos casos, no digamos emblemáticos, pero sí muy sonados a nivel de prensa, que se quedaron en la anécdota y en la ridiculización de determinados hechos. También admito propios errores que cometió la Fiscalía por inexperiencia, por falta de expertise, por recién empezar a transitar, lo cual también era lógico. Pero ¿Qué me hablas? ¿El de lavar el auto, de las vacaciones, la torta frita, sí, todo aquello? Bueno, se sacó, por ejemplo, un instituto de la suspensión condicional del proceso a prueba, que es un instituto que es la probation, que es ni siquiera ir a un proceso abreviado, que es en delitos menores aún, donde se pone se pone una prueba alternativa y si la cumple, esa persona queda sin antecedentes. Eso que existe en todas partes del mundo, donde existe un sistema acusatorio, en Uruguay se desterró, se derogó totalmente por un par de casos donde se ridiculizó a tal extremo que era titular de los diarios cuando estábamos hablando de repente de un delito de receptación de una bordadora usada. La receptación, es decir, la compra de una bordadora robada, usada, ameritó titulares en los diarios. Bueno, pero a eso voy cuando una cosa es en la vida andar con la manía persecutoria a flor de piel. Y otra cosa es andar por la vida con la ingenuidad a flor de piel. Exacto. Si ese asunto ocupó, como ocupó la importancia, el centro de la discusión, era obvio que lo que se quería no era hablar de ese asunto, sino desprestigiar una herramienta. Exacto, y se logró. Toda una herramienta que hoy estamos reclamando desde la justicia, que es las salidas alternativas al proceso, al juicio, que es una etapa previa, si quiere, el proceso abreviado. Ya el proceso abreviado, ahí ya vamos a tener una condena. Vamos a tener un individuo condenado a libertad vigilada o a prisión efectiva. Sí, y me permito agregar, a veces por años. Proceso abreviado en que, por años, en el que el victimario admite que cometió un delito. Bueno, ese es un asunto. Esa es la otra parte. Al que no estamos acostumbrados, ¿verdad? ¿Por qué existe el proceso abreviado? Porque, bueno, hay una comunión de voluntades. La voluntad del sistema estatal, es decir, la Fiscalía, que ve en eso un camino más corto, más económico, para llegar a una solución de condena, que es lo que persigue la Fiscalía. A nosotros nos pagan por condena, nos pagan por imponer, no por imponer la condena, la impone el juez, pero por perseguir y pedir las condenas y que se logren, que el juez las lleve adelante. Y en esos procesos abreviados la Fiscalía desarrolla esa función, lograr la mayor cantidad de pena posible en ese acuerdo, en esa negociación. De la parte del imputado, lo que se busca es aminorar esa pena. Y ahí viene el juego estratégico de cada uno. La Fiscalía, ¿qué balancea? Bueno, balancea
la prueba que tiene, la evidencia con que cuenta, en ese caso, que puede ser mucha, mediana o poca. Pero si tiene mucha evidencia y tiene muy seguro el resultado de un eventual juicio, lógicamente que va a ir empoderada a la negociación y va a pedir una pena más alta, y si no se le acuerda va a ir a juicio. Ujú. Del lado contrario, si tiene una evidencia que es más retaseada, más Obvio. flaca, más escasa, bueno, ahí va a ir a ofrecer un poco más de beneficio al imputado, porque también tiene para perder. ¿Quién sabe qué pasará en el juicio? Perderé el juicio, dirá el fiscal. Bueno, para no correr este riesgo y que no haya impunidad, prefiero acordar una pena menor a la que pediría en juicio porque tengo seguridad. Del otro lado, del lado del imputado, se hacen cálculos parecidos. Similares, pero en el espejo. Pero a su vez la Fiscalía tiene otro incentivo. Y el otro incentivo es la víctima. La víctima, los testigos, no quieren transitar por el sistema de justicia. A nadie le gusta ir a un juzgado. A nadie le gusta comparecer en una audiencia a declarar ni como testigo, ni como víctima, frente a su agresor, perpetrador o victimario. Prefieren denunciar, sí, que haya castigo, pero no transitar por el camino de la justicia, que a veces es traumático, doloroso, complejo, y depende del tipo de delitos. Delitos sexuales ni que hablar. Fiscal, ¿y me permitís agregar algo? Además de todo eso, yo imagino que no debe ser menor la importancia que para la víctima tiene ya no tratar de evitar esa peregrinación judicial con todo, que termina siendo muchas veces una mala noticia adicional a la mala noticia. La revictimización. ¿Verdad? Pero que además no implica que, aunque en el juicio el perpetrador, la perpetradora, sea condenado y vaya a prisión, es muy común, lo sabemos de sobra nosotros, que esa persona vaya diciendo, me llevan preso, pero yo no lo hice. Nunca admite los hechos. Yo pienso, la víctima, cuando tiene, entre comillas, enfrente al perpetrador que dice, que asume, sí, yo cometí este delito, yo cometí este crimen. Después, ¿cuánto le damos de cana es otra cosa? Pero lo admite. Debe ser importante ese hecho. Yo lo he visto con víctimas que van a las audiencias y cuando hay este tipo de acuerdo, puede ser acuerdo de proceso abreviado, ahora hay otra figura que es el proceso simplificado, que también implica un reconocimiento de los hechos. Este tipo de reconocimiento es la admisión de los hechos frente a la víctima en audiencia, tiene un contenido sanador y reparador que no lo tiene la pena por sí misma. Aunque la pena en cuestión sea más alta. Eso. Hipotéticamente más alta. No siempre es más alta. Hipotéticamente. No siempre es más alta. Porque yo, por ejemplo, puedo ir a un juicio por homicidio simple y pedir 11 años. La mínima es 2 del homicidio. Tengamos en cuenta la mínima es 2. Yo puedo pedir 11 años, puedo pedir 10. Quizá en un juicio me lleve 9. Quizá en un abreviado también negocie 9. ¿Me ha pasado? Me pasó la semana pasada. ¿Cuánto perdí? No sé si perdí algo. ¿Cuánto gané? La certeza de la condena y la admisión de los hechos por parte del homicida, lo cual para la familia del fallecido es sumamente importante y sanador y reparador. Y en el diálogo que luego nosotros tenemos con las víctimas, cuando las víctimas lo solicitan, a veces a través de la unidad de víctimas, a veces en forma personal, nosotros lo constatamos. La víctima quería, obviamente, la pena mayor posible, con la admisión de los hechos, con el menor costo procesal. La víctima, obviamente, como todos los seres humanos, queremos todo. Queremos lo mejor, el mejor resultado, con el mayor tipo de satisfacción de nuestra pretensión. Y a veces no se logra todo, pero eso es muy importante. En ese contexto, Carlos Negro, te pregunto, teniendo en cuenta, digamos, bueno, vos lo vivís así, y yo admito que también lo vivo de igual manera, creo que es una buena noticia el cambio paradigmático de pasar primero del inquisitorio al acusador. Creo que además da garantías propias del sistema del Estado de Derecho. A mí no me gustaba lo que vos dijiste al pasar, ¿verdad? Que ahora nadie habla de eso, que personas que de pronto cometieron el delito, pero de pronto no, estuvieran presas, y ahí todos nos hacíamos los chanchorrengos, y además yo, porque ya me quemé con leche a propósito de la institucionalidad cortada, y bueno,
La institucionalidad implica que si no se tienen pruebas para adentro no vas, loco. Así funciona el asunto. Ahora bien, teniendo en cuenta lo que para mí de todos modos es una buena noticia, he leído que en Uruguay el porcentaje de procesos abreviados está un poco por encima de lo que podríamos llamar una media internacional, más o menos global. Sí, es verdad eso. Entonces, eso, para los que defienden ese sistema, debería ser una herramienta de por lo menos pregunta, ¿verdad? Lo es. Y entonces, ante esa pregunta, ¿cuál sería la respuesta? El problema es que se cuestiona a los operadores, que somos básicamente los fiscales y los defensores, porque en el proceso abreviado son los protagonistas, son fiscales y defensores, no tanto el juez, que tiene una función de control de legalidad del acuerdo, pero las partes, los operadores, muchas veces llegan a procesos abreviados en mayor cantidad de la media, como tú decís, internacional, porque en Uruguay no existe precisamente otra solución al conflicto alternativa, porque en Uruguay derogaron la suspensión condicional del proceso previo. Esta falta de alternativas, esto es una valija de herramientas. Esto es como cuando el plomero va a tu casa a arreglarte la cañería que se rompió. Si va con una llave francesa y un martillo, evidentemente le van a faltar herramientas y va a terminar pegándole 2 golpes y achatando la punta del caño, papá, y rompiendo otra cosa. Cuanto más herramientas tiene el operador, más discrecionalidad tiene y mejor solución encuentra al conflicto. Cuando en delitos de baja intensidad no podemos aplicar una suspensión condicional del proceso, es decir, no podemos evitar el juicio, tenemos que ir a juicio sí o sí, ahí viene el proceso abreviado, porque son delitos menores. Claro. Y la justicia no se puede dar el lujo de ir a un juicio por un hurto, porque es un desgaste de recursos humanos y materiales, de tiempo, de revictimización de una propia víctima que a los 8 meses ya no quiere saber nada de aquel que le robó el celular y no quiere perderse una semana de trabajo yendo al juzgado, a un juicio, a enfrentar al ladrón que le robó el celular por una pena que quizá no sea superior a los 8 meses de prisión efectiva, si eso se puede lograr en un proceso abreviado. Entonces, eso es lo que lleva a que en Uruguay, por las particularidades que tuvo, de desacreditar rápidamente la suspensión condicional del proceso, la medida alternativa, que hoy reclama el comisionado parlamentario, por ejemplo, que nos lleva a tener más de 14.000 presos en Uruguay, una tasa, ese es otro asunto una que como tasa superior a los países como Colombia. ¿Por qué es el Uruguay? Carlos, me tenés que ayudar cuando vos conversás con colegas tuyos de otras naciones. ¿Es de la humanidad entera? ¿Ha sido desde siempre y por lo tanto hay que sacárselo con peine fino aunque no te guste? ¿O es una cosa que en Uruguay está particularmente desarrollada? Esto de creer que todo se arregla metiendo gente en cana. No es un fenómeno uruguayo, por supuesto. Es un fenómeno latinoamericano y no me animaría a decir más allá. Pero en definitiva hay como un gusto por la prisionalización. En Uruguay el castigo es como una solución predilecta. Esto es una opinión bastante personal, pero en base también a algunos datos empíricos. Se asiste a unos niveles de violencia en Uruguay que van creciendo desde hace 2 décadas seguramente, donde la ciudadanía, la población está enfrascada en niveles cada vez mayores de violencia interpersonal. Esto también llega a que las soluciones a los conflictos sean de violencia. El derecho penal es una herramienta de violencia estatal, pero violencia al fin. Se encierra a una persona en condiciones a veces inhumanas, porque sabemos cómo está en materia de derechos humanos el sistema penitenciario uruguayo. Entonces, esa solución de violencia para la solución de los conflictos, que es el derecho penal, en vez de ser la última ratio, como decimos los abogados, la última razón, la última herramienta, termina siendo la primera. Y en Uruguay, lamentablemente, al carecer de una estructura de medidas alternativas, de probation o de suspensión condicional, como se quiera llamar, lo que hacemos es incrementar ley tras ley de inflación punitiva, de creación de nuevos delitos, de incremento de las penas. Lo que hacemos es incrementar la población carcelaria. Y cuando incrementamos la población carcelaria, incrementamos los niveles de violencia, porque esas personas están adentro de un sistema de violencia, están fuera de la cárcel, con la violencia metida en su ADN. Te dije que algunas preguntas para vos van a implicar llover sobre mojado. Vos sos fiscal de homicidios de primer turno, ¿no es cierto? ¿Por qué hay distintos fiscales que abordan distintos
temas, distintos tipos de delitos, distintas temáticas. ¿Dónde nace esa Y necesidad? nace en el sistema acusatorio. Un sistema judicial inquisitivo no ameritaba especialización porque los jueces juzgaban igual todos los delitos, porque esa es su obligación. El juez no tiene por qué estar especializado, porque el juez, en definitiva, lo que hace es resolver un conflicto. El Claro. juez conoce el derecho y soluciona conflictos de cualquier índole. Caso concreto, soluciona ese conflicto. La fiscalía, en cambio, está dedicada a perseguir fenómenos criminales, delitos y fenómenos criminales. Para eso debe especializarse. Una fiscalía especializada en estupefacientes trabaja básicamente en desbaratar, en trabajar junto con la policía en la investigación de bandas criminales dedicadas al narcotráfico, nexos, conexiones entre bandas, entre individuos, etc. Para ser efectivo en la labor de persecución y llegar a los estamentos más altos de las organizaciones, es necesaria la especialización en la investigación. Eso es un fenómeno que surge con la investigación a cargo del Ministerio Público, de la Fiscalía. Entendido. Bien. Desde esa perspectiva, los homicidios han ganado la atención pública, mediática en el último tiempo por un inocultable aumento de los mismos, ¿verdad? Sí. Esto significa entonces que vivimos en una sociedad desde el punto de vista del crimen y del delito más insegura. Lo digo porque algunos dicen lo que otros decían cuando otros gobernaban, ¿verdad? Bueno, este es la famosa lógica del ajuste de cuentas de individuos y organizaciones que están fuera de la norma, que entre ellos se lastiman, se dañan, que quieren que el Estado no intervenga porque eso sería perjudicial y que por lo tanto eso implica para el sistema judicial correrla inexorablemente de atrás. Pero no necesariamente implica que para los ciudadanos sea una mala noticia en el sentido de caminar con su cartera de noche por la plaza, ¿verdad? Esa es una mirada. La otra es el principal de los crímenes, quitarle la vida a otro ser humano, ¿no es cierto? Y por lo tanto denota de una inseguridad que no solo no ha disminuido, sino que en el mejor de los casos se mantiene igual, o como algunos dicen incluso, ha empeorado. ¿Dónde se colocan los ciudadanos más allá de los legítimos relatos políticos que sobre el hecho ocurren? Estos temas hay que necesariamente despartidizarlos, no despolitizarlos, porque obviamente estamos hablando de problemas sociales son políticos. Pero despartidizarlos, porque no responde seguramente a cuestiones partidarias, ni a soluciones partidarias. De hecho, yo no conozco ningún partido que haya solucionado este tema, porque si no tendríamos la realidad que tenemos. Y me consta que a todos los partidos les preocupa. Obvio. Por lo tanto, si se han alternado en el poder, si estos fenómenos ya tienen desde la década del 80 un crecimiento sostenido hasta el día de hoy, que pasamos a ver de 4 homicidios cada 100.000 habitantes por año en la década del 80, 4 o 5 como mucho, que a mí me hacía sentir muy orgulloso cuando iba por algún país latinoamericano, y ellos me hablaban de 10, 12, 15, pasamos a los 2 dígitos que tenemos hoy, que fluctúan entre 10 y 14, 10 y 13, pero ahí estamos, depende del mes, tampoco cortar mes a mes es muy indicativo de cómo andamos. Claro. Pero en los grandes ciclos estamos ya en los 2 dígitos, difícilmente eso pueda revertirse porque es un crecimiento sostenido y de décadas. Por lo tanto, hay que sacarlo del eje, si queremos hablar en términos científicos, sociales, hay que sacarlo del eje partidario. Eso responde seguramente a fenómenos de criminalidad ligados a la violencia, pero también responde a fenómenos de violencia social. Como decíamos hoy, Uruguay es un país con una sociedad que es violenta, pero que además accede a las armas. 1.300.000 armas que se calculan están circulando entre la población. En un país... Ahí también estamos al tope, ¿no? De guarismos internacionales. En un país de 3 millones de habitantes. 600.000, 700.000 armas ilegales. En un país que no produce armas. Entonces, ese acceso al arma, porque no es lo mismo una sociedad violenta que una sociedad violenta y armada. Esta es una sociedad que está armada. Y parece que no tenemos la suficiente conciencia de los peligros que encierra una sociedad armada. A eso se suma el componente que tú hablabas recién de las bandas criminales, que no es un fenómeno de un año, ni de 2, ni de 3, ni de 5. Esto viene creciendo desde el año 2000 a la fecha, exponencialmente.
Ya venía de antes, pero el año 2000 creo que la crisis de 2002, la pasta base, la reducción de la pasta base en los mercados internos, el mercado interno que se multiplica a raíz de una droga de acceso barato, digamos, o de fácil acceso, y de contacto con la población vulnerable, especialmente vulnerable, eso hace que el fenómeno del narcotráfico se inserte en los barrios montevideanos y, junto con el fenómeno de las armas, el fenómeno de la prisionerización, la gente que está en cárcel, que comete los delitos dentro de la cárcel, hacia afuera, y que luego sale de la cárcel, hace que las bandas criminales se multipliquen. Y después está esa visión de que, bueno, no es importante porque en definitiva es entre ellos, se matan entre ellos. Bueno, yo creo que basta con preguntarle a cualquier vecino de Peñarol o de cualquier barrio de Montevideo donde operan las bandas criminales si cree que está seguro por no pertenecer a una banda criminal. Él. Creo que esa persona que no pertenece a ninguna banda criminal, que va a trabajar todos los días, que tiene que salir a laburar a las 7 de la mañana, a las 6 de la mañana, o mandar a sus hijas al liceo, etcétera, etcétera, no creo que vea el fenómeno de la violencia de las bandas como un fenómeno ajeno a su vida. Creo que la está perjudicando y la está viviendo cotidianamente y no podemos decir que sea un fenómeno ajeno. Porque las bandas se nutren de jóvenes, personas jóvenes, de mujeres, de personas vulnerables, que pertenecen a las familias, que tienen su familia, que tienen sus vecinos, que fueron a la escuela, que tienen sus amigos, y que un día para el otro de repente pasan a integrar a esta banda criminal y de un día para el otro de repente terminan muertos o en la cárcel. A veces pienso que el chicle es bien parecido al concepto independencia técnica. Lo digo porque se escucha muy habitualmente el asunto, se reivindica, se prioriza o se sobreestima o subestima, según el relato. ¿De qué hablamos, fiscal, cuando hablamos de independencia técnica de justamente ustedes, los fiscales? Bueno, ahí vamos de vuelta. Este es un tema jurídico, procesal, cultural. Claro. Y de Uruguay, que para todo es original. Pero el sistema acusatorio, precisamente, lo que hace es dividir las funciones de lo judicial y del Ministerio Público. El sistema judicial, propiamente judicial, el poder judicial, los jueces, son y deben ser absolutamente independientes técnicamente. ¿Por qué? Porque juzgan, porque resuelven un caso concreto. Para la resolución de un caso concreto, ese juez debe ser independiente. Hacia el costado, hacia sus pares, hacia arriba, las autoridades del Poder Judicial, y hacia arriba y al costado, que son los otros poderes del Estado. Ninguna de estas personas o instituciones puede influir en la decisión de un juez a la hora de resolver un conflicto. Es ante él y es él. Luego la resolución puede ser impugnada y resuelta por otro juez superior. Pero eso es en la lógica y en la dinámica de los recursos y la revisión de las sentencias judiciales. Cuando se separan las funciones con el sistema acusatorio, se ve claramente que los jueces juzgan y los fiscales persiguen. Cuando los fiscales persiguen y litigan, actúan como parte, como investigadores y como partes procesales. Las partes procesales y los investigadores luchan, trabajan para combatir el fenómeno delictivo. Nosotros, los fiscales, lo que hacemos es tratar de lograr que los crímenes no queden impunes, investigándolos y litigándolos en juicio, llevando a los delincuentes a juicio. Para eso, la lógica de la independencia técnica no opera. Pero lo que hizo que se traspolara el paradigma de independencia técnica de los fiscales es que antes de la reforma los fiscales teníamos independencia técnica porque teníamos una ley orgánica que era un espejo de la de los jueces, porque hacíamos la misma función. Antes de opinar el juez, dictaminaba, entre comillas, el Ministerio Público. Vista al Ministerio Público. El Ministerio Público decía, sí, acá hay un hurto, porque está aprobado. Y el juez decía, como pide el Ministerio Público, que ya analizó lo mismo que yo, voy a procesar a esta persona. Pero Carlos, acá me estás diciendo algo muy importante. Me decís, el concepto independencia técnica, es judicial. Entonces, es judicial. Pero definitivamente, con relación a los fiscales, ¿ha cambiado antes o después del código, del proceso? Cuando el código se aprueba, se sanciona una ley orgánica del Ministerio Público. La ley orgánica del Ministerio Público establece el principio de unidad de acción, que quiere decir que para perseguir los delitos tiene que haber una política pública de persecución que sea única para la Fiscalía. Y esa no la fija cada fiscal cuando entra, no la fija cuando entra de turno.
esa semana que le toca el turno no la fija el fiscal. Claro. Hay determinados lineamientos que parten desde la legitimidad de aquel que es el director general del servicio, que es el fiscal de corte, director general del servicio, el Ministerio Público, que derrama hacia abajo líneas generales de actuación. Entonces, Carlos, ¿por qué se armó tanto debate acerca del caso de tu colega Iglesias, acerca de ante unas acciones y que fueron observadas? Bueno, se decía... no voy a hablar de caso particular, pero sigo con el razonamiento. Sigo con el razonamiento. No, pero ¿entendés desde dónde lo traje? No lo traje no, traído de los pelos. Era, está clarísimo. ¿por qué entonces, pero acá hay un debate que yo he sostenido con muchos colegas, incluso a nivel de redes sociales, donde esto tiene una explicación y tiene, obviamente, que posiciones distintas, pero bueno, la ley orgánica reconoce el principio de unidad, pero también, en algo que fue muy debatido en su momento, yo participé de ese debate en la propia asociación de fiscales, se pone en el artículo siguiente, creo que es el artículo 5, se pone el principio de independencia técnica para el caso concreto. Quiere decir que Uruguay sanciona una forma muy particular de estatuto para los fiscales que mezcla las dos, la independencia técnica con las directivas generales con el principio de unidad. Esto existe prácticamente solamente en Uruguay, porque los fiscales no tienen independencia técnica. ¿Por qué? Porque en el caso concreto el jerarca también puede intervenir. En Argentina, en Chile. En todos aquellos países donde existe el sistema acusatorio, los fiscales generales, a través de fiscales regionales o directamente, se pueden abocar al caso concreto. En aquellos casos políticamente impactantes, de gran trascendencia social, etc., que de repente requieren una mayor espalda, como le decimos nosotros, para su resolución. En Uruguay no. En Uruguay el fiscal general no puede intervenir en el caso concreto. Sí puede dictar resoluciones generales, marcos generales de actuación, bajar a tierra interpretaciones de las leyes. Eso sí lo puede hacer. Si yo te preguntara, estamos en el final por hoy, negro, ¿sí? Si yo te preguntara, teniendo en cuenta el arranque de la charla, resulta que ahora los fiscales tienen en los últimos 4 años, ¿no? Sí. En el marco del nuevo Código del Proceso, una nueva función que implica mayor incidencia y mayor trabajo. ¿No es cierto? Sí. La pregunta es... Tenemos una responsabilidad específica, que antes no teníamos. Bien, pero específica y mayor, más importante, sí, ¿no? Sí. Bien. Es más, es notorio que conforme está pasando el tiempo, la opinión pública empieza a conocer más a los fiscales. Es inevitable. Políticos, jugadores de fútbol y fiscales informativos. Bien. Eso es. En ese contexto te pregunto, si yo te preguntara a vos, ¿cuáles son las cosas que al sistema le convendría desde la perspectiva de la Fiscalía para funcionar con mayor eficiencia, que no es otra cosa que mayor justicia, que no es otra cosa que mayor democracia, que no es otra cosa que mejor Estado de Derecho, ¿no es cierto? ¿Cuáles son? ¿Más colegas, más oficinas, más salario? No, a ver, esos temas que son más estructurales y más de política gerencial de la Fiscalía, me parece que los fiscales estamos un poco ajenos a eso porque no tenemos formación para eso. Hay una tendencia en Uruguay a hablar de todo, de lo que se sabe y lo que no se sabe, a opinar. A mí me parece que los fiscales nos tenemos que limitar a la función que se nos encomienda, que es investigar y litigar. En eso tenemos que capacitarnos y ser cada vez mejores, porque esa es nuestra función. Luego, el diseño de los sistemas procesales, bueno, eso es una cuestión que le corresponde más al sistema político, que también debería impregnarse más de conocimiento de cómo funcionan, sobre todo a nivel de derecho comparado. Yo soy partidario de la profundización del sistema acusatorio, por supuesto. Me parece que es el único sistema democrático. Acá no hay varios sistemas para optar. Acá no hay sistemas partidarios del inquisitivo y del acusatorio. El inquisitivo no es democrático. Un sistema que investiga, juzga, no es democrático. Así nomás. No, es que acá no hay vueltas. El profesor Binder lo decía claramente. No hay dos sistemas o tres. Hay uno, que es el sistema adversarial. Es el único democrático. Si queremos vivir en democracia. Si queremos que nos juzgue una persona que no intervino en la investigación de los hechos que se me imputan. Si queremos eso, tenemos que ir al sistema acusatorio. ¿Y qué tenemos que hacer? Bueno, creo que profundizarlo. Creo que el juez tiene que ser cada vez más imparcial. Tener mayores márgenes de decisión discrecional, pero con menores niveles de contaminación. Evitar cuánto elemento que obstruya esa función exista. Profundizar la publicidad, la oralidad. No puede ser que se
sigan en las audiencias leyendo escritos. El lenguaje escrito no es el lenguaje oral. El lenguaje oral es el que permite la publicidad. Resolver un litigio litigando oralmente significa escuchar al contrario, contradecirlo, y que el juez tenga información de buena calidad. Si el juez lo que va a escuchar son escritos que se van a leer, eso no es información de buena calidad porque no hay discusión. Cada uno va con el libreto. Como tú sos actor, sabes lo que es un libreto. Bueno, nosotros no podemos tener libreto. Podemos preparar la obra, pero no podemos tener libreto, porque las audiencias son todas distintas. ¿Y para que eso ocurra, qué se necesita entonces? Se necesita capacitación, entrenamiento. La litigación es entrenamiento, capacitación, es el manejo de herramientas que de repente en la facultad no nos enseñan. La facultad nos enseña a escribir, pero los juicios, cuando salimos a trabajar después de la facultad... Pero los muchachos que están entrando ahora a facultad, ¿no están recibiendo...? No hay todavía a nivel de facultad, no hay un nivel de formación en litigación como debería haber. Las escuelas ¿En otros de derecho, sitios sí lo hay? costó mucho. La academia también es un sector de gran resistencia porque, bueno, también es una cultura de lo inquisitorial y de lo escrito que llevamos. Ahora, Santiago Pereira Campos trabajó para la formación de la red de lenguaje claro, con Fiscalía, Poder Judicial y otras organizaciones. La red de lenguaje claro, ¿qué es? Es oralidad. Porque si uno va a escribir, necesariamente lleva el pensamiento al lenguaje escrito. Y nadie se comunica. Nosotros acá nos estamos mandando escritos. Sería aburridísimo si yo viniera a leerte algo que preparé en mi casa y vos me leyeras 10 preguntas. Ese concepto de la comunicación es lo que le permite al oyente, en caso de la radio, tener información de calidad. Este debate, entre comillas, que nosotros estamos teniendo, este intercambio, el oyente lo decodifica. O televidente incluso, ¿no? O televidente, que tenemos cámara, lo decodifica y saca la información que le interesa. Eso hace el juez en una audiencia. Esas son las herramientas que tenemos que buscar. Publicidad, oralidad, transparencia, herramienta de investigación, herramienta de litigación, saber cómo litigar. No se litiga de cualquier manera. El sistema procesal para incorporar las pruebas al juicio tiene una serie de engranajes y mecanismos que son muy específicos. Y no manejarlos determina que perdamos evidencia, aunque la tengamos. Si no sabemos incorporarla al juicio, la perdemos. Y si yo pierdo la evidencia, pierdo el juicio. Entonces, ese tipo de cuestiones, que antes se hacía todo escrito y todo se tiraba para dentro del expediente, ahora cambió. Todo tiene unas reglas determinadas que son muy específicas. Te leo así rapidito porque ya estamos en el final, ya hace 50 minutos que estamos charlando y siento que recién pusimos los piecitos en el agua para saber si está fría o caliente. Tabaré dice, escucho que un violador y asesino de niñas, como el de Rivera, cae por tercera vez. El juez que lo liberó 2 veces, ¿tiene sanción? ¿Tiene impunidad porque nadie lo puede acusar o sería desacato? No. Todos los funcionarios públicos estamos sometidos a responsabilidad de tipo penal y administrativa. En el caso de los ciudadanos, solamente penal, los que no son funcionarios públicos. Nosotros tenemos una doble responsabilidad, que es administrativa y, aparte, incluso penal si cometemos delitos. No tenemos ningún tipo de inmunidad ni prerrogativa. Omar dice, los países que no ven la seguridad social y la moral son de que puede pagar, termina como lo vemos hoy, y la teoría Olduvai está vigente. No me di cuenta yo mucho. No. En todo caso, le pido al oyente que revise la redacción para que podamos entenderlo, ¿verdad? Lo de pagar, me parece que lo de pagar solamente en el ámbito penal funcionan los acuerdos reparatorios. Los acuerdos reparatorios son algunos delitos, muy pocos, donde el contenido patrimonial es lo que le interesa a la víctima. ¿Qué te interesa a ti? ¿Que vaya preso la persona o que me devuelva lo que de repente se apropió? Claro. Entonces yo puedo decir, como víctima tengo derecho a decir, no, yo prefiero que me devuelva a que vaya preso y no me devuelva nada. Me afana la bicicleta, dame la plata para comprarme otra, eso decís, en lugar de que el tipo esté... ¿Quién soy yo, Estado, para un delito de menor contenido, de menor carga, de importancia, de trascendencia, de intensidad penal? ¿Quién soy yo, Estado, para decirle a esa víctima, no, tú te vas a quedar sin plata, sin tu plata, pero yo a este lo voy a meter preso? Entonces tú me vas a decir, no, fiscal, yo no quiero que vaya preso, yo quiero que me devuelva la plata. Bueno, en ese caso hay un acuerdo reparatorio, lo firman las partes. Es interesante cómo desde el punto de vista del marketing, el acuerdo reparatorio tiene mal marketing, ¿verdad? En general es algo que la... Sí. Bueno, lo que pasa también es que se dan algunos sectores
No siempre los que cometen un delito contra la propiedad pueden devolver o resarcir el daño. Claro, Estamos hablando de población, la que comete este tipo de delitos, o muchos de estos delitos, población que está en situación de no poder devolver ni reparar. Pero en los que se puede, y no son delitos graves, es una herramienta muy importante para la víctima fundamentalmente. Fiscal, cada uno de los asuntos que hemos abordado abren como casi infinita cantidad de puertitas y reflexiones, así que ameritarán que más temprano que tarde nos reencontremos, ¿sí? Dale. Gracias, Carlos, por el tiempo.